Lele. Te lo digo en buena onda. El tema es el siguiente. Hay moderador. Hola, en buena onda también mi muchachito, ¿cómo estás? Tranquilo, otra vez. Te Que estoy te saludando, calles. hombre, estoy saludando nada más. Tranquilo. Déjame hablar. Gracias por tus saludos. Buenas tardes. Ojo, ahorita me das tus saludos. ¿Cómo vamos a debatir? Te doy la oportunidad de tu vida. Aprovéchala. Uy, sí, claro, Es qué más, te oportunidad. voy a dar 20 minutos, pastor. 20 minutos. ¿Para qué? Tú vas a exponer, ojo, sin cambiar de tema. ¿Y por Lo qué que no dije empiezas ayer. tú? ¿Por qué no empiezas tú? Por supuesto, por mí no hay problema. Ya, empieza, muy Por bien, mí no hay adelante. problema. Tranquilo. ¿Cómo va a estar el asunto? Si tú me interrumpes 3 veces, ¿sí? Primera y segunda, se te hace una advertencia que te calles. Va a haber tiempo. Algo que no quisiste hoy en la noche, ¿sí? Punto número 3. Punto número 2. ¿Habrá tiempo? Sí. ¿Qué te parece, Giovanni? ¿Unos 20 minutos para exponer? Está mucho tiempo, 20 minutos. ¿Cuánto? ¿15? No, mucho. Yo creo que unos 5 a 10 minutos, más que 10 suficiente. minutos. Va, 10 minutos. Perfecto, es el moderador. 10 minutos. 10 minutos para exponer. El cual Sin tú, pastor, ofender, y un sin servidor. insultar, ni nada de esas cosas. Exactamente. Y argumentando con la Biblia, ¿no? Que así dicen, es que yo vi, así me contaron, no, con cita bíblica. Yo digo que esto es esto, esto otro, en la Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia, en el pasaje tal, cita tal, dice así. En 10 minutos vas a tener la oportunidad de tu vida para que me compruebes con capítulo y versículo, ¿sí? Que tu iglesia, bueno, no tu iglesia, Tu porque pastorado. sabemos que tu pastorado, exactamente, magisterio, jerarquía, y a ti que te impuso las manos, con capítulo y versículo, ¿sí? Sin cambiar de tema, ¿vale? ¿Quieres que empiece yo? Por mí no hay problema. Por mí no hay problema. ¿Sí? Así que prepárate, pastor. No vas a cambiar de tema en absoluto. Jamás. Disculpa, ¿cuál es el ¿Sí? tema? Y ya. El tema es que hay que comprobar si eres pastor, el pastorado. A ti, si tu pastorado viene desde la asociación apostólica. O sea, ¿cómo voy a debatir de mí mismo? No te pases, pues. Tengo que debatir de un tema contenido en la Biblia. No, es que no de ti mismo. Por ejemplo, si tú eres pastor, ¿quién te nombró a ti O sea, pastor? él me está diciendo comprobar que yo soy... ¿Cómo va a ser eso un tema de debate? No se pasen, pues. Pongan un tema Es que es un bíblico, tema de mis debate, estimados. es como, por ejemplo, es como que tú me dijeras, compruébame que tú No, eres aquí el cura, hombre está ¿quién te haciendo el nombró mismo cura? jueguito de Luis Toro. Que deje de imitar a Luis Toro y que se ponga serio. Vamos a debatir. Ayer, por ejemplo, él estaba dando su argumento de la sola fe. Bueno, entonces vamos a debatir de la fe sin obras. No, queremos que el tema es el pastorado. Si no vas ¿No a, están si no preparados vas para a debatir de la sola fe? ¿No están ocuparte el preparados? tema, ¿No se entonces, sienten listos? el tema es del pastorado. No. Que compruebes con Ya argumentos dime, bíblicos tu pastorado. ¿qué sección sobre el pastorado quieres debatir? ¿Quién te nombró a ti pastor? Si No, o sea, no mejor puede dicho, ser, mejor no dicho, puede mejor ser dicho, el si tema tu de un pastorado, debate perdón, el mejor dicho, debatiente. si tu pastorado viene desde los apóstoles, No, el ministerio que ustedes tienen. el sujeto no puede ser parte del tema del debate, mi estimado. ¿Cómo yo voy a debatir, oye, probando mi pastorado? No tiene ningún sentido. Un tema bíblico. Mi estimado ya expuso sobre la sola fe sin obras para salvación. Hermano Creo que Ido, ese sería dice que él no va a un tema comprobar, muy que él no bueno va a porque es un tema comprobar, contenido en la dice que él Biblia. no va a comprobar en ningún momento su pastorado, que para él no, eso no es tema. Para mí ese es tema. Y ayer me retó y Pero está bueno, expuesto. ambas partes tienen que estar de acuerdo para un debate. Yo no estoy de acuerdo sobre O si eso. no te Quiero gusta, debatir a ver, de otro pastor. tema que sea bíblico, por favor. Es bíblico. Es que es Yo bíblico tengo el que- pastorado. No, Es bíblico el pastorado. no. Ministerio, Bíblico no es mejor dicho. comprobar mi pastorado. Estás hablando de título, pero soy el sujeto. No, eso no es, ¿Seguro eso no que lo es. tienes? Un tema bíblico es ya, por ejemplo, ¿qué sección del pastorado bíblico quieres debatir? El Tengo ministerio Efesios que tú capítulo tienes. más, te lo pongo más fácil. Efesios capítulo 4, versículo 11. Esa es tu doctrina. Y vas a demostrar Esa no es mi a partir de doctrina. Efesios capítulo 4, versículo 11, ¿Qué voy a vas a demostrar que... A ver, me estás A ver, pero preguntando, explica te lo bien, ¿cuál es el explico. tema? El tópico, dime el tópico. Tu servidor va a demostrar con capítulo y versículo que dentro de la iglesia cristiana católica tenemos los verdaderos pastores, lo cual a la vez tenemos ¿Quiénes son esos verdaderos pastores? Específicame para entender. ¿Quién es? Pero no me Piensa pares el tema. micro, no me pares el micro, tengo dudas. Cuando tú dices tenemos los verdaderos pastores,
¿A qué te refieres específicamente? Porque quiero entender. ¿No lo quieres entender? No dice Porque que lo quiere entender, entiendes. que le expliques. Que le expliques. Ok, te lo explico. Con manzanitas y peritas, ¿sí? Digamos, hola, yo soy Jesús. Mi estimado, Hola, yo soy pastor. no te hagas el payasito. Te estoy preguntando cuando tú dices que tenemos los verdaderos pastores, ¿a quiénes de manera textual y literal, Por a quiénes te eso, refieres? escúchame. Digamos, ¿qué es de Jesús? Hola, yo soy Jesús. Mi Ya estimado, otra resucité. vez, el día de hoy la Aquí Iglesia estoy yo Católica soy. Apostólica Por Romana, ¿a eso, quiénes les llama sus verdaderos pastores? Quiero por saber el nombre, por eso te favor, el lo estoy nombre. Te explicando. estoy explicando, escucha, hermano. Eso no es ninguna ¿Te explicación, traigo no sea manzanitas? payasito. ¿Te traigo manzanitas y peritas? Eres A una ver, copia muy barata de Luis Toro. fíjate. Luis Torito, escúchame. Es Jesús. ¿A, Este es el a Señor qué le Jesús, llamas ¿no? Digamos, un pastores? ejemplo. ¿Cardenal, sacerdote, Y obispo, digamos papa? que es Pedro. Hola, ya resucité. Y Ay, sigue yo soy apagando. Pedro. Eso no es un... Ya resucité yo, que reciba el Espíritu Santo. Así como me vio el Padre, así yo también os Bueno, envío no me a dejan todos ustedes. hablar, Recibid me el pagan el Espíritu Santo. micrófono, Oh, ya soy como siempre, pastor. Ya soy como siempre. evangelista y voy a predicar, Pedro, junto con los 11, a predicar a todo el mundo. Ah, pero ¿qué crees? Pero llega otro. Ah, se murió Judas. Se perdió Judas. Y luego, ¿sabes qué? Vamos a pensar, Pedro. Ah, ya sé. Llega Matías. Hola, ¿qué tal? Yo soy Matías. ¿Sí? Ah, vamos a elegirte a ti por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Que tú eres ya de nosotros. ¿Me explico? Vas a demostrar así qué sucesión traes. Con capítulo y versículo. Sonó una payasada así, pero es una realidad. No entendiste. Dentro de la Iglesia Cristiana Católica, ojo, tenemos embajadores. Y compruebo con capítulo y versículo que los apóstoles fueron sacerdotes y fueron embajadores y lo siguen siendo por una sucesión apostólica. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer el pastor Jonathan? Oh, yo soy pastor porque el Señor Jesús tuvo una visión. Jonathan, aprende a y esto y leer. esto y Dice esto. Jonathan ahí, aprende a No, leer. Jonathan, tilde en la última A. Jonathan con J. Jonathan, ¿va? tilde Ahí en la está. última A. Ahí tienes acento, ¿eh? Por eso digo Jonathan. Jonathan. Por eso, Jonathan con J. Ok, A ver, gracias. entonces, ya está. Aprendiste algo nuevo. ¿Entendiste, pastor? ¿O no entendiste? Muy bien, ahora dime, ¿cómo se llaman tus pastores el día de hoy, por favor? Otra vez. A eso si quieres hablar, te lo voy a explicar. No quiero que me expliques, quiero que me digas Yo- cómo se llaman Giovanni, para entender, por favor. Por eso voy a exponer, tranquilo. No Giovanni. es tiempo de exposición, A solo ver, dime dime, a qué le llamas a ver. pastor. Ya ¿A qué le ya llamas pastor? Ya entendió, ¿verdad? Obispo, Ay, sacerdote, cállate, cardenal, hermano, papa, no te pacientes. arcángel, querubín, no sé, ¿a No qué le te llamas pastor, por favor? apacientes, Quiero hermano, entender. por Dios. Pero quiero que me diga, ¿a qué le No te llamas? apacientes, hermano, ya te va a tocar tu turno. A ver. No me digas, hermano. Entonces vamos, Me, traigan me tomate, siguen, póngame me ya. siguen apagando el micrófono una y otra vez. Ahí está ya. Entonces te voy a poner a ti, ojo, te voy a poner 10 minutos a ti, Muy Giovanni. bien, ahora sí. Si me interrumpes, pastor. Pero vuelvo no me reitero, respondes, quiero vas saber a qué le comparar llamas con pastor capítulo el y día de hoy. versículo, primera advertencia. Vas a comparar con capítulo y versículo que traes un pastorado de los apóstoles. Mira cómo me apaga el Yo micrófono. me voy a encargar de que la iglesia verdadera tiene apóstoles, tiene una asociación apostólica con capítulo y versículo. Y que le impusieron las Mi manos. estimado, Y está a bien, partir ya te de entendí ahorita- eso, ya te entendí. Ah, qué bueno, qué Ya te bueno. entendí. Ahora quiero saber a qué le llaman Antes de pastores. empezar, ¿Cómo se llaman Antes sus de pastores el empezar, día de hoy? voy a Quiero saber aclarar eso. algo. El pastor no va a poder comprobar que él tiene una asociación apostólica. Muy bien, Y que gracias. tiene jerarquía Muy dentro de la bien. iglesia católica. Y va a cambiar el tema Muy y no bien. va a decir nada. Desde ya voy a empezar contigo, Giovanni. Espera un Voy a poner 10 ratito. minutos a Yo ti no puedo... y un ahí ratito, está. por favor. Me siguen apagando el micro. 10 minutos. Pero qué ahí falta de está ya. respeto. Me pongo en grande. ¿Pueden respetar a sus invitados? A ver, ¿qué? Estoy diciendo que necesito saber cuál es el Ya nombre ve, de sus pastores, cómo se ya te denominan vamos a sus explicar, pastores por favor, el no día te de hoy. pacientes. Ya entendimos la pregunta, lo que Ya, quieres entonces saber, con solamente dímelo, paciencia, dímelo hermano, para con poder calma, saber, no por te favor. pacientes. Ya te vamos a responder, por favor, no seas impaciente, no No, comas ansias. no te estoy hablando de que comience su debate, estoy diciendo que me Otra diga vez. cuál es el nombre de sus pastores Ya nada te más. vamos a decir, por favor. Pero dilo. Espérate, no seas, ya te ¿Cómo va a vamos comenzar el Ay, qué debate? manera oyes de interrumpir. ¿Cómo va a comenzar el debate si no sé con qué Ya debato? te vamos a decir. Ya, dilo. Ay, qué- Gracias. Bueno, Dale, Alan. mis hermanos, listo.
Ponme 10 minutos, creo que sí puedes, Pero ¿no? dilo Giovanni, antes de poneme 10 empezar el minutos. debate. Dime Ya, cómo se hay llama. Dilo. Fíjense, ¿cómo es terco? ¿Cómo es terco? No, terco Como eres tú, que no me mentalista. quieres decir el nombre de tu Entonces, pastor. hermanos, voy Dime a cómo se llaman tus demostrar que pastores, por dentro de la favor. Iglesia Cristiana Católica hay una asociación apostólica y vamos a comprobar ¿Cómo se que llaman, por con favor? ¿Cómo se historia llaman? como tal, desde Pedro, primer pastor como tal, el primero, el Señor Jesucristo. Segundo, Pedro y los apóstoles. Capítulo y versículo, ojo. Y el último pastor como tal, encargado de la iglesia verdadera, es Francisco, pastor y cabeza visible de la iglesia verdadera. Ah, Ojo, ¿quieres hablar del vamos papado? al magisterio. Segunda, ¿El papado primera es el tema? advertencia. Primera advertencia. Pero mi Tenemos, estimado, hermano. dime de qué tema voy a hablar. ¿Cómo voy a debatir si no me dices el tema? Capítulo 21, versículo Papado, 15 al ¿verdad? 17. Presten mucha Me siguen atención. apagando el micrófono. Como ustedes ya saben, mis hermanos, en Juan capítulo 10, segunda advertencia. Juan capítulo 10, del versículo 10 hacia adelante, sabemos perfectamente que el Señor Jesucristo es el buen pastor. Qué ridículo. Bueno, y como Él es el buen pastor, el Señor Jesucristo, ¿sí?, le entrega las llaves a Pedro. El Señor Jesucristo le entrega las llaves a Pedro. ¿Y qué nombre le pondremos a Pedro? ¿Qué Pedro hizo hacer? Bueno, ¿cuál fue la tarea de Pedro? Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Paren orejas. Dice, ojo, cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, vamos a ver qué le dijo el Señor Jesucristo a Pedro. Apacienta mis corderos. Pastor. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahí viene el nombre de pastor. Dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y no le dijo dos veces. Tercera vez, para que el pastor evangélico, dice, lo escucha bien, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Primer pastor, el vicario de Cristo. ¿Qué significa vicario? Después de Cristo viene Pedro. Ok, ahora, ahí está el primer pastorado. El Señor Jesucristo, voy a parafrasear un poquito así de rápido, me queda poquito tiempo. El Señor Jesucristo eligió a los que Él quiso. Marcos capítulo 3, del versículo 3 al 17. Subió al monte y llamó a los que Él quiso para que lo acompañaran, ¿sí? Y lo siguieran. Primera parte, ¿a quién? A Pedro. Pedro fue primero, ¿sí? Ahora, Lucas capítulo 6. Ojo, Lucas capítulo 21, perdón. Lucas capítulo 21. ¿Quién nos dice? Ay, cierto, perdón. Dice el pastor que estoy nervioso. Lucas capítulo 22, versículo 31. ¿Qué nombre le pondremos? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Gracias. Dijo también el Señor, Simón, Simón, ojo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Cuál será la misión de Pedro? Pero yo he rogado por ti. ¿Para qué rogó el Señor Jesucristo por Pedro y no por Jonatán con J? Dice, ojo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, ¿cuál es la misión de Pedro? Confirma a tus hermanos. Confirma. Te encargo a ti, Pedro, mi iglesia.
ora por ellos. Ah, caray. Entonces, Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, le dijo al Señor Jesucristo, no una, ni dos, sino 3 veces. Primeramente, ojo, Hechos capítulo 2, versículo 14. Ah, pero antes del 14, en Hechos 2, está Hechos capítulo 1, versículo 13 y 14, ¿sí? El cual nos dice algo muy importante, que dentro de la iglesia verdadera, ¿sí?, está María, Madre de Jesús, unánimes. Dice, Hechos capítulo 1, versículo 13 y 14, dice, y entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro. ¿Quién? ¿Qué nombre le pondremos? Pedro. Pedro, ojo, Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Qué hacían ellos? Todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. ¿Y con quién? Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En Hechos capítulo 2, del versículo 1 al 4, ya se edifica la iglesia del Señor Jesucristo. En día de Pentecostés. Pentecostés no es una iglesia, sino una fiesta. Ahora, vamos a ver que dentro de la iglesia cristiana católica hay una asociación apostólica. El primer apóstol que suscitó, que reemplazaron, fue a Judas. Y Matías tomó el lugar de Judas. Hechos capítulo 1, versículo 23 al 26 dice, y señalaron a 12, a José, llamado Barsabás, que tenía por su nombre Justo, y a Matías. 22. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de esos dos has escogido, para que tome la parte, ojo, para que tome la parte de quién, del ministerio y apostolado, ojo, y apostolado, ¿ok? Ojo, reitero, y apostolado, ¿vale? De que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, una acción apostólica. Matías viene a ocupar el lugar de Judas, ¿vale? Entonces, y no nos quedamos nada más con eso. Hechos capítulo 6, del versículo 4 al 6, viene Esteban, que le impone las manos para el ministerio por un apostolado. Hechos capítulo 6, versículo 4 al 6 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora, el Señor Jesucristo, cuando les dijo ir a predicar a todo el mundo, es porque tienen la autoridad, la facultad, la potestad de ir a predicar a todo el mundo, a todas las naciones. Ah, caray. Entonces, ojo, por medio del Espíritu Santo, con esa potestad que dice Mateo capítulo 18, versículo 18, le da la potestad de ir a predicar a todas las naciones y bautizar a la vez, pero eso es tema aparte, ir a evangelizar, primera parte, ¿sí? Ahora, en Hechos capítulo 6, versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿A quién más? A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando pongan la lupa, le impusieron las manos. Ahora, dentro de la iglesia cristiana católica, mis hermanos, ya se va a acabar el tiempo, qué rápido, ¿sí? Hay embajadores, sacerdotes. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20, embajadores de la reconciliación. Y Efesios capítulo 6, versículo 20, dice Pablo, por el cual soy embajador de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ojo, y acabo aquí
porque me interrumpió el pastor. ¿Estamos de acuerdo, Giovanni, que me interrumpió? Tú eres moderador. Tú decides yo si me da más tiempo por el tiempo que me quitó esta persona. Ojo. Entonces, mis hermanos, el pastor va a tener que... Sí, se acabó. Pero ¿qué crees? Como el pastorcito tuyo me estaba interrumpe y ella se durmió. No, hombre, nada que ver. Giovanni, aunque está ocupado Giovanni. Ahí está, mira. No te preocupes, tengo otro moderador. Buenas tardes, Carlitos. Te iba a poner nomás un minuto ahí. Perfecto. Perfecto, Espérame, Carlitos. déjalo quito y voy a poner un minuto más nada más para que termines de exponer. Aguanta. Vale, gracias. Un minuto y igual cuando vaya a exponer el pastor, pues no lo vayas a interrumpir. Ahí está. Vale, gracias. Entonces, vuelvo y reitero. Efesios capítulo 6, versículo 20, ¿sí? Dice Pablo, soy embajador, me llamaron a simplemente ¿sí?, de la iglesia de preguntar Cristo. cómo se llamaban sus Ahora, pastores el día de hoy. En 2 Antes Corintios, del debate, capítulo 6, no durante el versículo debate, 1, pero no dice, quisieron. somos colaboradores, Qué bueno que esto se puede embajadores, grabar. ¿suyos de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la jerarquía que tiene la Iglesia Cristiana Católica hoy en día? ¿De dónde viene? Marcos capítulo 3, versículo 13 hacia adelante. Ahora, llamó los calquizo. Juan capítulo 20, del versículo 20 al 23. ¿Qué les dijo? A que usted le perdone los pecados, le quedarán perdonados. ¿Sí? De igual forma, en Mateo capítulo 10, versículo 1, también forma. Y Mateo 28, 19. Y con eso acabo. Muchísimas gracias. Dale. Tiempo. Adelante, pastor. Saludos ahí a Cristian, que es ¿cómo se llama? Es de la iglesia esta calvinista. Ahora sí, espérame, deja hago grande aquí al pastor. Aguanta, oye, espérame. Ya lo hice. Dele, pastor. Corre tiempo. Bien, moderador, me indica, por favor. Ya, le vamos a repetir el tiempo. Te voy a poner... A ver, sí, vamos a repetir eso. el tiempo. A ver, vamos. Por favor, me confunden un poquito, que lo lleve el moderador porque me confunden un poquito, que él Ya, dirija, ahí, por favor. dale, hermano, ahí. Empezó, dale. Muy bien, gracias, mi estimado. Como vieron, antes de empezar el debate les pedí amablemente que me digan cuál es el nombre con el que ellos llaman a sus pastores, porque él dijo, tenemos los verdaderos pastores, en plural. Y él va a tener que demostrar en este debate que ellos tienen pastores y cómo le denominan a estos pastores, los verdaderos pastores católicos romanos, el día de hoy. No quiso decirme su nombre, obviamente es por algo, por eso yo no sé con qué estoy debatiendo, porque no me dijeron la nomenclatura de lo que tengo que debatir o rebatir el día de hoy a la luz de las escrituras. Pero sí escuché algunas cositas, aunque me dio un poquito de sueño, pero bueno, he escuchado algunas cositas de lo que él intentó formular, porque su estructura, su argumento no tiene ninguna lógica, no tiene ningún orden, no tiene ningún peso argumentativo en las escrituras, no citó nada del contexto, no tiene ni idea de lo que es la retórica, no tiene la idea mínima de lo que es siquiera el aspecto crítico del texto bíblico. Pastor, y bueno, pero sin embargo, nosotros vamos a comenzar ahora. Pastor. No me interrumpas, no me interrumpas, Pastor, no me interrumpas, no me interrumpas. Espérame, pastor. Pero no me permíteme, interrumpa, mi estimado, no me interrumpas mi tiempo. Espérame. Perdón, hermano Carlos. Te voy a dar los 9 continúe. minutos que te Uy, restan. Dios mío. Espérame. Te voy Siga. Bueno, a dar los 9 minutos que te restan bueno. con la condición de que te enfoques en la exposición que vas a dar y no en lo que argumentó Ya, Diego, por antes de favor. comenzar ¿Sale? mi tiempo, mi Nada más, estimado, te recuerdo, enfócate en y lo que está vas a exponer. grabado, te recuerdo que él mencionaba a cada rato el pastor Jonathan, este pastor, o sea, yo no puedo hacerlo, él sí lo puede hacer. Él sí lo puede hacer y yo no. Pero él nombraba, No, me refiero que- argumentaba, No, estaba sí, claro, sí, argumentando. ya. Sí. Bueno, adelante, Bueno, adelante, Él iba gracias. sobre el argumento. Ya me demostraron su imparcialidad. Ahora sí, A ver, cuéntame ahora sí. otra vez los 9 minutos, por favor. A ver, vamos a ver. Espérame un momento. A ver, dale tuyo, Bonnie. Sí, espérame. Ya, adelante, pastor.
Muy bien, el término vicario de Cristo no lo van a poder encontrar en las escrituras. Por eso no cito ningún pasaje bíblico que hable del término vicario de Cristo y que lo aplique a un solo hombre jerárquico y un absoluto pastor sobre toda la iglesia, y menos romana. Él va a tener que demostrar en este debate que en el libro de los Hechos la primera iglesia que fundó Jesucristo fue en Roma, pero yo le voy a demostrar que no fue en Roma. No fue en Roma, fue en Jerusalén, y la primera iglesia de los gentiles fue en Antioquía. Vamos a verlo eso por las escrituras, pero él va a tener que demostrar que la primera iglesia que Jesucristo estaba fundado fue en Roma y que es el apóstol Pedro que lo estaba fundando, lo cual no va a poder obviamente probar con las escrituras, lamentablemente. Ahora, ¿cuál es el nombre de sus pastores? No lo sabemos, no sabemos a qué le estamos peleando porque no nos quiso decir cuál es el nombre de sus pastores el día de hoy. Pero vamos a ir a revisar algunos pasajes de la Biblia, mis estimados, tenemos tiempo abundante, así que 1 Timoteo capítulo 3, vamos a ir revisando algunos aspectos que contradicen claramente todo lo que ha alegado en su primera presentación. 1 Timoteo capítulo 3, y ustedes escuchen con atención lo que la Escritura dice. Por ejemplo, dice, también debes saber esto. 1 Timoteo, capítulo 3. Muy bien. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible y, atención, atención, como dicen, pongan la lupa, marido de una sola mujer. Atención, pongan la lupa, háganle zoom, marido de una sola mujer. ¿Sí? Dice irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Pueden cerrar su micrófono, por favor? No me interrumpan. Un minuto más, por favor. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto es Biblia. Si no tiene una casa, no tiene una mujer, no tiene hijos a quienes gobernar y instruir en disciplina, ¿qué dice? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Palabra de Dios, mis estimados. Ahora, Tito capítulo 1, verso 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Y ojo que el término ancianos lo va a dar Pedro también en su primera carta. Así como yo te mandé, el que fue irreprensible, otra vez, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Oye, ¿qué tiene que tener el obispo, el pastor, el anciano? Tiene que tener una mujer y tiene que tener hijos. Esto no lo va a poder rebatir. 2 veces la Escritura ha dicho marido de una sola mujer. Ahí está la Escritura. Entonces, el verdadero pastor bíblico tiene que gobernar una casa, tiene que tener su esposa, tiene que tener sus hijitos en toda sujeción. Muy bien. Ahora, miren lo que dice el capítulo 4 de Timoteo, volviendo a 1 Timoteo capítulo 4. Interesantísimo lo que dice aquí el apóstol Pablo. 1 Timoteo capítulo 4. Dice, versículo 3 o versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse los mentirosos. ¿Qué dice? Los que tienen cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios preparó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Los verdaderos pastores no prohíben casarse, no hay prohibición de casarse en la palabra. Esos son los verdaderos pastores de Dios. Claro que eso es palabra de Dios. Muy bien, ahora pasamos a 1 de Pedro capítulo 5. Ahí está. 1 de Pedro capítulo 5. Me pidieron Biblia, vamos a darle Biblia. Dice el apóstol Pedro, al que se considera, según él, el vicario de Cristo. Muy bien, ¿qué dice Pedro? Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Qué ancianos de Roma? No, él escribe a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y dice Pedro a estos ancianos en plural, no es uno solo, sino a los ancianos en plural. Él dice, yo anciano también con ellos. ¿Dónde está su jerarquía? ¿Dónde está su jerarquía? El apóstol Pedro dice, yo anciano también con ellos. Y mira, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios. Le tengo que explicar qué es grey de Dios. Es las ovejas de Dios, es la iglesia de Dios. Apacentar la grey de Dios, o sea, pastores. Son pastores porque apacientan. ¿Qué dice? Que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza.
sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo que señorío de los que están a vuestro cuidado. Se le debe hacer venia, se le debe besar la mano, se le debe hacer algún tipo de pleitesía. No, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los, no en singular, mi estimado, en plural, aprendan a leer, en plural, el príncipe de los pastores. Vosotros, pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria, pacatazo bíblico, mis estimados. Ahí dice la escritura que los pastores no tienen jerarquía, todos son iguales con siervos y hay solo uno, el príncipe. Él me tiene que demostrar que aquí hay un hombre que a Pedro se le llamó príncipe de los pastores. No, mi estimado, Pedro lo dice, que el príncipe de los pastores es aquel que vendrá, el Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores. Pedro no dice, yo soy el sumo pontífice, yo el vicario, yo el gran apóstol, les escribo a ustedes pastores. No, yo anciano juntamente con vosotros. Ahí está la humildad del verdadero siervo de Dios. No hay jerarquía en el cuerpo de Cristo Jesús. Ahí está. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, vamos a Gálatas. Vamos a Gálatas porque quedan 2 minutos y más. Uy, tiempo suficiente. Tiempo suficiente y lo que viene después no se la van a acabar, mis estimados. Prepárense para lo que viene después. Gálatas, capítulo 1. Ahora, el apóstol Pablo, voy a ir a Gálatas 1 y Gálatas capítulo 2, porque es el apóstol Pablo. Mira lo que nos va a decir, qué interesante. Vamos a ver si el apóstol Pablo recibió sucesión apostólica. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, mis estimados? Dice lo siguiente, mira, dice, verso 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y esto lo va a corroborar Pablo en 1 Corintios capítulo 15, donde él dice que apareció Cristo de forma directa a él, en forma de persona. ¿Quién va a negar la Escritura? Sí, Jesucristo apareció a él y le enseñó a él y lo ministró y lo ordenó. Ahora, ¿qué tipo de apostolado lleva Pablo? ¿Acaso Pablo llega el mismo apostolado que Pedro? ¿Acaso Pablo recibió la sucesión del apostolado de Pedro? No, mira lo que dice en el capítulo 2 y pongan la lupa, por favor. Gálatas capítulo 2, mira lo que dice el apóstol Pablo, versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí en forma pareja para con los gentiles. Así que el apostolado de Pedro es el mismo apostolado de Pablo. No, pacatazo bíblico, mi estimado. El apóstol Pablo mismo lo dice, que el apostolado de Pedro era a los de la circuncisión y el apostolado de Pablo era a los gentiles. 2 apostolados, mis estimados. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 1 y Gálatas capítulo 2. ¿Dónde está la sucesión apostólica de Pedro ahí? Y otra vez, cuando vamos al libro de los Hechos, pueden ir a Hechos capítulo 11, mis estimados, porque ahí dice que la primera iglesia de los gentiles, ¿dónde se fundó? En Antioquía. Él va a tener que demostrarme en este debate que la primera iglesia que Jesucristo fundó fue en Roma, para llamarle romana. ¿Dónde dice que Jesucristo fundó su iglesia en Roma? No, él lo va a tener que demostrar con las escrituras, con la Biblia. Por favor, capítulo y versículo, porque yo le voy a sacar eso en el libro de los Hechos y voy a demostrarle que no fue en Roma, mis estimados. Gracias. Bueno, ponme grande, no, por favor, Gio o Carlitos, por favor. Son tan amables, por favor. Que me pongan grande. A ver, tenme chance. Ojo. ¿Cuánto tiempo van a dar? 10 minutos igual. 10 minutos igual, ¿refutación? creo. ¿Mande? Otra refutación, sí. Entonces. Perfectísimo. Denme chance nada más. Ay, mi Biblia. Denme chance. Bueno. Denme chance nada más. Estoy buscando las citas. Esta ya. Bueno. Dale, ahora sí, porfa, póngame 10 minutos de que guste ahí con el pastor o ahí con gusten, porfa. Eso, dale. Caray, ya. Bueno, muchísimas gracias, pastor.
No me pudiste comprobar que eres pastor legítimo. Cambiaste de tema, que con Pedro, que con Chona, que la tuya, tenla, te la presto, dámela. Me hablaste de 1 Timoteo capítulo 4, versículo 3. Pastor, te meto en contexto. La iglesia cristiana católica no se fundó en Roma, pero nunca fundó una iglesia en Roma. Ahora, punto número 2, pastor, ¿por qué la Santa Sede está en Roma? Por el simple hecho, pastor, te informo. Hay un Acaba de dicho bien reconocer que no dicho. se fundó en Si tú Roma. querías ir a Galacia, Ya murió. tienes que pasar por Roma. Entregó el debate. Si tú quieres ir a Tesalónica, tienes que pasar por Roma. Por eso la sede está en Roma y es una ciudad, no una iglesia. Y Pedro jamás fundó ninguna iglesia. Fue el Señor Jesucristo. Pero, aclarando el punto, si no sabes, todo eso como tal, ¿sí? Lo que acaba de salir era el territorio romano. La ignorancia es atrevida. Ahora bien, pastor, por si no lo sabes, en la parte occidental, o oriental mejor dicho, ¿qué crees? Hay sacerdotes que se pueden casar. Se pueden casar. Algo que tú no sabes, pastor. Ahora, pastor, Pedro, o mejor dicho, Pablo, no era casado. Primera de Corintios capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 7 del versículo 14. Era casado Pablo. Me hablaste de muchísimas cosas, pastor. A las pruebas me remito. Ahora, vamos a lo que truje, chencha. Vamos a lo que truje. Vamos a ver si el Señor Jesucristo, con Biblia, constituyó o no constituyó sacerdotes. Hebreos capítulo 5, pastorado. Hebreos capítulo 5, pastor. Versículo 1. Y no te sale de la lupa, no te sale. Te falta mucho en pastor. Pastor. Hebreos capítulo 5, versículo 1, mi estimado pastor. La Reina Valera. Ponga la lupa. Refutando Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, Hebreos 5, 1. Ponga la lupa, pastor. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres, dice, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Pastor, hay que saber más de Biblia, pastor. ¿Y quieres ver los ministerios dentro de la iglesia cristiana católica? Bueno, ojo, Efesios capítulo 3, versículo 7, mira. Reina Valera, no lo digo yo, dice, ojo, hay que recordar que el Señor Jesucristo, en lo que cambió de tema, te estoy refutando, estableció sacerdocio y lo hizo en Lucas capítulo 22, versículo 19 al 22. Mateo capítulo 26, del 26 al 28. Hagan esto en memoria de mí. El sacerdote, pastor, hace sacrificios de un cordero, lo que tú no haces, pastor. ¿Y a ti quién te constituyó, pastor? No hablaste de tu ministerio. Ojo, ministros, fuimos hechos, Efesios capítulo 3, versículo 7, ¿sí? Hay que recordar que Pablo no le pusieron una vez las manos, sino 2 veces. Hechos capítulo 9, el versículo 13 al 17, para que le quitaran las escamas. Hechos capítulo 13, versículo del 2 a 3, le pusieron las manos a Pablo. ¿Para qué? Para predicar, para el plan de Dios. Pastor, la ignorancia es atrevida. Efesios capítulo 3, versículo 7, del cual yo fui hecho ministro, ojo, ¿por quién? Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Y no estoy cambiando de tema a cuestión de qué, que de la ley, que de la circuncisión, que no sé qué tanto. Ay, me quedan 5 minutos. Ahora, Romanos capítulo 15, pastor, versículo 16. Préstame atención. La Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Romanos 15, 16. Escucha bien, escucha. Dentro de la iglesia cristiana católica hay ministros. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ¿sí? Ministrando el evangelio de Dios.
para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pone posición de manos. ¿A ti quién te puso las manos, pastor? ¿Quién te impuso las manos, pastor, para nombrarte pastor a ti mismo? No tienes capítulo, no tienes versículo, y eso lo tendrás que comprobar sin cambiar de tema. Ahora bien, ojo, pastor. ¿Quieres ver que dentro de la Iglesia Cristiana Católica hay ministros buenos? Segunda de Corintios, pastor, capítulo 5, versículo 20. La Reina Valera, 1960. Aunque le quitaron sabiduría, dice, ojo, segunda de Corintios capítulo 5, y lo voy a leer desde el versículo 18. ¿Y todo esto proviene de quién? Y todo esto proviene, pastor, de Dios, quien nos reconcilió, ojo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y pon la lupa, pastor, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y a quién le dejó encargado esto, pastor? Para oreja, ojo, vuelvo a decir, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20, así que, pon la lupa, pastor, así, mira, ¡boom! Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¡Pácata! Ahora, pastor, Efesios capítulo 6, versículo 20, pastor. Te dije, pastor, que conmigo ibas a hablar con Biblia y sin cambiar de tema. Y mira que los tuyos están viendo bien y bonito y no están refutándome nada, pastor. Ojo, Efesios 6:20 dice, ojo, por el cual soy embajador en cadenas, que con denudo hablé de él como debo hablar. Pablo está diciendo que es embajador. ¿Y cómo fue embajador, pastor? Por medio de imposición de manos. Ahora, ¿quieres ver cómo le impone las manos? Estamos hablando, digamos, de los embajadores del Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, si yo te hablo de 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, también habla de que son embajadores, ¿sí? En 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 también. Ahora, ojo, pastor, vamos a ir a Hechos, como ya te dije, Hechos capítulo 6, versículo 4 al 6. Vuelvo, reitero, que hay muchísimas citas, ¿sí? Lo cual Pedro, como cabeza visible de la iglesia del Señor Jesucristo, es el encargado. Dice, vuelvo, reitero, Hechos capítulo 6, versículo 4 al 6. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, les impusieron las manos, pastor. Y no estoy hablando de la iglesia verdadera. Ahora, ojo, Hechos capítulo 9. Préstame atención, pastor. Vamos a ver cuántas veces le impusieron las manos. Ay, que se me acaba el tiempo. Hechos capítulo 13, el versículo 1 al 3 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, que llamaban Níger, ¿sí? Versículo 2 dice, ¿que se va a acabar el tiempo? Sí, casi. Ministrando esos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, le impusieron las manos y se despidieron. Ahora, eso de palabra ancianos, pastor, significa a los presbíteros. ¿Qué significa presbítero? Sacerdote. ¿Quién estableció el sacerdocio? El Señor Jesucristo. Te voy a ser herido, pero no engañado. Lucas capítulo 22, versículo 19 al 22, y Mateo capítulo 26, del 26 al 28. Hasta ahí.
He dicho caso cerrado. Adelante, pastor. Sin salirte del tema. Gracias. Ah, qué rica. Mira, pastor, a tu salud. Agüita de Jamaica. Para que te raspale bien y bonito. Adelante, pastor. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Oye, yo pensé que el debate se trataba de que él pues refute mis argumentos, pero no que se refute a sí mismo. Todo el tiempo se ha refutado él solito, así que no nos está costando nada este debate. Este debate es un chancay. Así que lo único que debo hacer es mostrar sus propias contradicciones una y otra vez. Muy bien. Apaguen el micrófono, por favorcito, no interrumpa. Ahora, comenzaremos en 2 Timoteo capítulo 1, verso 12. 2 Timoteo capítulo 1, verso 12. ¿Y por qué comienzo acá? Porque Pablo dice, mira acá, mira lo que va a decir en el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora, ¿por qué él no citó este pasaje? Porque ya le demostré, apaga tu micrófono por favor, me interrumpes, porque él no pudo citar la escritura en Gálatas capítulo 1 y capítulo 2, no pudo refutar la escritura donde Pablo habló de 2 apostolados distintos. Pablo habló de un apostolado a la circuncisión y un apostolado a la incircuncisión. Pablo no estaba sucediendo a Pedro en ningún momento, no estaba recibiendo de Pedro ningún apostolado. Pablo tenía un apostolado directo de Jesucristo y ahora Pablo impone las manos a Timoteo. Ahora, él pregunta, la pregunta sarcástica de él fue, ¿quién te puso las manos? Bueno, Pablo, no habiendo él recibido de Pedro imposición de manos, él sí impone las manos a Timoteo y mira lo que va a decir después a Timoteo y a Tito. En 1 Timoteo capítulo 3, mi estimado, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él también ordene a otros en el pastorado. Lo dice en el capítulo 3 y también lo dice más adelante en el capítulo 5. Pero mira lo que dice en Tito capítulo 3. Por esta causa te dejé en Creta, no en Roma, mis estimados, en Creta, para que corrigieses lo deficiente y ¿qué? Y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo, dice Pablo, no Pedro, yo te mandé, el que fue irreprensible otra vez, marido de una sola mujer. Lo lamento, te duele, pero tranquilo, no te hagas problemas. Ahora, entonces aquí ya queda refutadísimo esa argucia que él intentó hacer. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, verso 22. Porque ahora Timoteo también podía imponer las manos a los demás. 1 Timoteo capítulo 5, verso 22, donde él, siendo un pastor, dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Pero ¿qué de especial tiene todo esto? ¿Sabes qué de especial? Que Pablo no recibió esas manos de Pedro. Pablo no recibió esa imposición de parte del apóstol Pedro. La recibió directo del Señor Jesucristo. Él impone las manos a otros y los pastores pueden imponer las manos a otros también. Refutado. Pacatazo. Ahora, él dijo algo. Pedro no fundó una iglesia. Amén. Se refutó a sí mismo. Pedro no fundó una iglesia. Qué bueno que lo aceptas. Ya estás aceptando la doctrina correcta de la Biblia. Ahora, pero eso quita de que había o no había una iglesia en Jerusalén. Claro, antes de Roma ya había una iglesia en Jerusalén. Fácil, vamos a Hechos capítulo 15. Y mira lo que dice el versículo 4. Ahora sí, paren la oreja, pongan la lupa. Dice, y llegados a Jerusalén, no a Roma, sino a Jerusalén, fueron recibidos. ¿Por qué? ¿Por quiénes fueron recibidos? Por la iglesia. ¿Y quiénes? Y los apóstoles. Oye, ¿dónde estaba esta iglesia con los apóstoles? En Jerusalén. Pacatazo bíblico. Eso sí es un pacatazo bíblico, por supuesto que sí. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos, mira, por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. La iglesia ya establecida, la iglesia ya estructurada, con su pleno liderazgo y con su cuerpo doctrinal también. O sea, aquí estamos viendo que la iglesia en Hechos capítulo 2 sí estaba siendo establecida por el Señor Jesucristo. Y no fue en Roma. Nuevamente, él no va a poder citar las escrituras diciendo, mira, acá tenemos a Cristo fundando una iglesia en Roma. ¿Saben lo único que ha dicho? Oye, ¿acaso no existe el día de hoy el Vaticano en Roma? ¿Pero qué es eso, mi estimado? ¿Eso es probar con las escrituras? Para nada, mi estimado. Me lo está dejando muy fácil. Él simplemente ha dicho, todos los caminos conducen a Roma. Permítame que me ría, Dios mío. Ahora, tranquilo, déjeme terminar. Ahora, Pedro no fundó una iglesia, dice él, pero sí había una iglesia mucho antes que Roma. Por ejemplo, si vamos a Hechos
El libro de los Hechos, capítulo 11, vamos a ver lo que dice ahí. Versículo 21, dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta, ¿a dónde? Antioquía. Hechos, capítulo 11, verso 26, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó, ¿cómo se les llamó? Cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía. Ahí está la palabra de Dios. Tercer pacatazo bíblico, por favor, mis hermanos. Aplausos, gracias. Yo sé que te gusta aprender de Biblia. Gracias. Muy bien, ahí está. ¿Dónde se le llamó cristianos a la iglesia por primera vez? ¿En Roma? No, en Antioquía. Ahí está. Eso sí es hablar con Biblia. Pasamos a lo siguiente. Sus dos primeros puntos ya están totalmente refutados. Ahora, dice, Pablo no era casado. Mi estimado, tienes razón. Pablo no era casado, porque no tenía el derecho, y ahí te va a pacatear la Biblia. Primera de Corintios capítulo 9, vamos a ver, tranquilo, sé que estás nervioso, pero tranquilo. Mira lo que dice el apóstol Pablo, dice, verso 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? Y ojo, y los hermanos del Señor. Y Cefas, ¿quién es Cefas? Ahora no van a decir que no saben quién es Cefas. Es Pedro. Ahora, como ellos son muy vivitos, como ellos se creen muy vivitos, ellos van a creer que nos van a agarrar a nosotros. Ellos van a decir, no, ahí está hablando solamente de una hermanita, no está hablando de una esposa. Para eso, mi estimado, fácilmente voy a mostrar aquí la evidencia en el griego original. Ahí está, Primera de Corintios capítulo 9, verso 5. Mira lo que dice aquí. Estamos teniendo autoridad, derecho, pleno derecho, a hermana, ¿qué dice? Esposa, sustantivo, acusativo, singular, femenino. Ahora, mire lo que dice el numeral. Vamos a ver lo que dice el numeral, porque aquí mi estimado va a intentar inventar cualquier cosita, pero mira lo que dice de esta palabrita. ¿Qué dice aquí? Definición, mujer, específicamente, ¿qué? Esposa. Pacatazo bíblico. Ahí dice, casado, esposa, mujer. Muy bien. Específicamente es esposa. Así que ahí tenemos doble pacatazo. ¿Por qué? Porque él acaba de decir, Pablo no era casado. Sí, pero tenía el derecho. Y además, Pedro sí era casado, y los demás apóstoles también tenían su esposa. Irrefutable la escritura. Ya nos hemos cansado de dar tantos pacatazos, por favor, que se acabe esa masacre, Dios mío. Entonces, aunque Pablo no era casado, eso no prueba absolutamente nada, porque Pedro sí lo era, y los apóstoles también, y Pablo tenía el derecho. Ahora, él fue a Hebreos 5, vamos a Hebreos 5. Este fue el mayor error que él ha podido cometer. Vamos a ver. Hebreos capítulo 5. Vamos allá. Él dice que Jesucristo constituye sacerdotes católicos romanos. Vamos a ver, me gustaría ver esto en Hebreos capítulo 5. ¿Dónde dice eso, por favor? Hebreos capítulo 5. Mira lo que dice la escritura realmente. Verso 1. Porque todo sumo sacerdote, y espero que ellos tengan un sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas, ¿y qué? Y sacrificios por los pecados. ¿Acaso ellos presentan ofrendas y sacrificios por los pecados? Bueno, ¿qué dice? Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. ¿Cómo qué? Como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hermanos, si seguimos la lección del contexto desde los capítulos 2 y 3, aquí este sacerdocio está hablando del sacerdocio arónico. ¿Acaso ellos establecen sacerdocio arónico? Por supuesto que no. Está tomando como figura y representación el sacerdocio arónico para llevarlo al único y suficiente sacerdocio de Cristo. Eso lo vemos en el capítulo 7, donde dice que Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que se acaba de refutar él solito pensando de que sus sacerdotes tienen el orden arónico.
Dios mío, pobrecito, denle un pañuelo a este hombre. Ahora, lo último, presbítero significa sacerdote, me lo debe de probar. ¿Cómo va a decir que presbítero significa sacerdote? Por favor, presbítero significa anciano. Y yo le voy a comprobar en la siguiente oportunidad que anciano es lo mismo que obispo y lo mismo que pastor, con solo versículos bíblicos para que se lleve un gran pacatazo a su casa. Buenas noches. Hoy día vas a tomar tu lechita y te vas a ir a dormir temprano. Gracias. Muchísimas gracias, pastor. Te quedan 6 segundos. Bueno, ¿cómo va a estar el asunto después, Carlitos o Gio? Ya, a ver. Ya te pongo tus 10. Solamente antes de que solo decir algo como aporte, ¿no? ¿Una ronda más de refutación? No, sí, lo que pasa es que el pastor está tan enfocado en debatir que no se da cuenta que todo lo que dijimos no pone atención. Ya le dijimos que Pedro nunca fundó ninguna iglesia en Roma. La iglesia se fundó en Mi estimado, en no estoy Jerusalén, debatiendo contigo. Haz sino que se de le dice moderador, romana, haz de perdón, moderador, sino mi que se le estimado. dice- Sigue adelante, sino por que favor. se le dice romana porque su sede está en Roma. Yo trato de... Está tan enfocado Ya en comienzan a- debatir allá que ni siquiera- comienzan- que ni siquiera pone No atención lloren, a no lo que el lloren, hermano le tranquilos. dice. Sigan adelante, Así que, sigan por adelante. favor, enfóquese por favor en lo que le están diciendo y ponga más atención. Está tan enfocado usted en debatir, en refutar, que no pone atención a lo que le dice el hermano. Ya se le explicó que Pedro no fundó ninguna iglesia, el que fundó la iglesia fue Sí, Jesús. ya lo entendí y ya lo refuté también. Ya lo Pero refuté. entonces no repita lo que el hermano dice. Por favor, enfóquese y ponga más atención a lo que el hermano le dice. ¿Y Vamos. cómo voy a refutar si no repito lo que dice? No, es que usted el hermano ya le dice que no fundó ninguna iglesia. Usted dice, y él dice que fundó una iglesia, me va a tener que comprobar. Ya Pacatazo, le dijeron que no fundó y usted dice que él sigue diciendo que sí fundó. Ponga más atención a lo que está diciendo, por favor. Pero obviamente que tengo que contradecir su argumento, pues, mi estimado. ¿De qué estás No, hablando? es que ya le Este es un dijimos que debate, no pues. fundó. Yo Ya sé que dijo el estás hermano picón, que pero Pedro sé no fundó imparcial. ninguna iglesia en Sé Roma, que se llama imparcial. romana Sé porque está basada en imparcial. Roma. Y usted dice, no, es que él dice que fundó en Roma. Bueno, vamos, siga, hermano Ido, siga. Bueno, solo Yo, están 10 ganando minutos. tiempo, están ganando Empezó. tiempo. Adelante, adelante. Bueno, ojo. Bueno, ojo. Él quería que comprobara qué significa la palabra presbítero. Ay, que la apagué. Ahí está. Bueno. Joder, eso. Presbítero. El catolicismo eclesiástico al que se le ha conferido por el sacramento del orden, segundo grado de la jerarquía eclesiástica, similar con la lupa, pastor. ¿Qué significa? Sacerdote, clérigo, cura, capellán. Eso es lo que significa presbítero. Bueno, pastor. Ojo, voy a cambiar la foto, la cámara. Dame chance, por favor. Ahí está ya. Bueno, pastor, ya te comprobé qué significa presbítero. Bueno, hablaste muy bonito y tú solito, pastor, con el corazón en la mano, solito te refutaste. Tomaste una pistola y ¡pum! Me disparó solo en el pie. Hablaste de imposición de manos y qué bueno que lo dijiste tú mismo. Qué bueno que lo dijiste tú mismo. Presbítero igual a anciano. Ahora, pastor, hablaste de la iglesia cristiana. Sí, perfecto. Y tú mismo acabas de refutar diciendo que Pablo sí tenía esposa y que luego que Pablo no tenía esposa. Solito. Ahora, punto número 2, pastor. Tú solito acabas de decir que sí le pusieron las manos a... ¿Quién? Te hago una pregunta, pastor. Una preguntita nada más. ¿A Pablo le impusieron las manos sí o no? ¿Me puedes responder? Creo que no vas a responder. Ok. Diego, trata de no Pues, hacer preguntas. Enfócate va, en tu perfecto. refutación. Vale, gracias. Entonces, refutando esto, la iglesia cristiana como tal tenía obispos, tenía presbíteros, diáconos. Ahora, mi estimada historia, por vez primera a los cristianos, en Hechos 11:26, en efecto se llama por vez primera cristianos, y el pastor jamás quiso decirme cuál es el nombre de su iglesia. Para el año 107, ojo, en las cartas de San Ignacio de Antioquía, llama por vez primera católicos. En el año 1517 y 1520 salen los protestantes, refutando lo que tú dijiste. Ahora, hablaste de sacerdocio, pastor. Hebreos, capítulo 7, versículo 11, pastor. En efecto, ojo,
Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 7, versículo 11, pastor. Tu lechita y tus pañales y a dormir, ponete tu pañalito para que no te me roces. Hebreos 7:11, la Reina Valera, 1960, aunque le quitaron sabiduría, dice, ojo, vamos a ver si cambia o no cambia el sacerdocio, pastor. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según a la orden de Aarón? Ojo, ¿qué nombre le pondremos? ¿Qué dirá el versículo 12, pastor? Porque cambiando el sacerdocio, pon la lupa, pastor, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Pácata, ¿al modo de quién? De Melquisedec, según Génesis capítulo 14, versículo 18. Vamos a leerlo como de que no. Y qué bueno que dijiste que una sucesión apostólica. Qué bueno que le dijiste por imposición de manos. Pastor, como tú bien dijiste, vas a tener que comprobarme con capítulo y versículo quién te impuso a ti las manos. Porque en efecto, leíste 1 Timoteo capítulo 5, versículo 20, sí, o 22, sí, que le impusieron las manos. Qué bueno. Y los apóstoles, eso llama una tradición. Ojo, Génesis capítulo 14, versículo 18. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿qué sacó? Sacó pan y vino. Cambiaste de tema con el sacerdocio. Lucas capítulo 22, pastor. Lucas capítulo 22, versículo 19 y 20. Ojo, cambiaste de tema. ¿Está bien? No pasa nada. Pero que quede claro, pastor. No me has comprobado nada. ¿Quién te impuso a ti las manos? Te están grabando los tuyos. Una pena. ¿Qué jerarquía tienes? ¿Quién te impuso a ti las manos, pastor? Nadie te las impuso. Por eso te llamas autonombrado pastor. Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20. Paren oreja. Lávense los oídos. Pongan la lupa. Dice Lucas 22, 19. Y tomó el pan. Ojo, y tomó pan como Melquisedec. ¿Qué dice? Y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros he dado. Una orden sacerdotal, pastor. Hagan esto, pastor. ¿Quién te nombró a ti, pastor? Evangélico. Efesios capítulo 4, versículo 11. Ustedes no existían. Jamás. Hay que saber de historia, pastor. Ahora, hablando un poco de historia, sí que tocaste. Si ustedes fueran pastores de verdad, vendrían de Cristo. Ahora, nosotros, pastor, te pediste citas, no citas, pero historia, pastorado, ¿sí? Que primero, obviamente, aclarando, bien lo dijiste, Pedro no le impuso las manos a Pablo. No, en efecto, sino otros le impusieron las manos. Vamos a ver la lista de los papas y desde qué año, ¿sí? Y vamos a ver si menciona a un pastor evangélico, ¿sí? Bueno, a ver si aparece en el listado de papas, ¿sí? Ojalá que sí. Bien, ahí está. Abro el archivo y vamos a ver a ver qué dice. Ojo, posterior a esto viene Lino, viene Policarpio, etc. y anexos. Y son 267 papas dentro de la Iglesia Cristiana Católica por imposición de manos, pastor. Vuelvo a reiterar, a ti quien te impuso las manos. Espero que lo puedas comprobar con capítulo y versículo. Ahora, en efecto, bien dijiste, pastor, que a Timoteo le impuso las manos. Sí, ¿quién fue? Pablo. Sí. Ahora, fíjate algo hermoso que dijiste de Timoteo, que no impuso las manos deliberadamente. Ojo, Primera de Reyes, pastor. Primera de Reyes, capítulo 13. Sí. Versículo 33 y 34. Si tú impones las manos deliberadamente, pastor, o te impusieron las manos deliberadamente, ¿qué pasa? Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino,
sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. 34. Pon la lupa, pastor. Dice, ay, ya se acabó mi tiempo. Y esto fue causa de pecado. Ojo, y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída sobre la faz de la tierra. Ahora, observa bien, pastor. Mateo capítulo 24, versículo 24, refutando tu falso pastorado. ¿Sí? Mateo capítulo 24, versículo 24, dice, presten atención, si no está en la Biblia, no me crean. Es así como se le calla la boca a muchos. Ojo, así que, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a uno de los escogidos. Ahora, ¿qué crees? Vamos con Mateo capítulo 7, pastor. Nos dice algo hermoso y preciosísimo. Ojo, Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son como lobos rapaces. Ojo, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrujos? No, por su fruto lo conoceréis, pastor. Ahora, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Claro que eres pastor, sí, eres pastor, pero del demonio. Así como el Señor Jesucristo constituyó apóstoles, profetas, también el demonio constituyó sus propios pastores. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 2, habla de falsos pastores. Y espero que en la segunda ronda o tercera me demuestre capítulo y versículo quién te nombró pastor y quién te puso las manos. Adelante, muchísimas gracias. Ya he dicho caso cerrado. Dale. Bien, ¿ya puedo empezar? Caso cerrado, que estará con la doctora Polo. Siga, corre tiempo. Muy bien. Caso cerrado con mi estimado la doctora Polo. Muy bien. Y también el torito con su lupita. Muy bien. Ahora, nuevamente, acá mi estimado está soñando que nos ha refutado. Se debe ir a su camita, a dormir más. Ha tenido un sueño pesado porque cree que nos ha refutado, cuando otra vez se refutó solo a sí mismo. Bueno, acaba de afirmar otra vez que Pedro no fundó una iglesia en Roma. Qué bueno, gracias a Dios que lo reconoce otra vez. No pudo refutar nada de los pasajes y los argumentos que hemos citado en las dos presentaciones anteriores, ni una sola. Ahora, dio pataditas de ahogado cuando intentó ir a Hebreos capítulo 7, que hablaba del sacerdocio de Cristo Jesús. El sacerdocio de Cristo Jesús, ¿acaso sus sacerdotes son, digan ustedes, son Cristo Jesús? Por supuesto que no. Ahí dice que es Jesucristo el fiador, el mediador de un mejor pacto, mi estimado. Y no eran muchos, era uno solo. Justamente el contraste entre el antiguo pacto y él lo dio, sacerdocio levítico, lo dijo con sus propias letras. Se dio cuenta, por eso ya no pudo detenerse, tuvo que leerlo nada más. Porque lo que ahí dijo del capítulo 5 hasta ese momento hablaba del sacerdocio arónico, en el cual él se estaba basando equivocadamente en su presentación anterior. Pero en el capítulo 7 introduce otro sacerdocio, pero se aplica solo a Jesucristo, mi estimado, porque es único este sacerdocio según el orden de Melquisedec. Así que ahí está completamente refutado. Luego, el debate se trataba, y él lo dijo, y qué bueno que está grabado, porque el debate se trataba de que él me iba a callar y me iba a tumbar con solo Biblia. ¿Pero qué hizo? Apela a la historia, apela a sus documentos, apela a sus concilios. ¡Qué risa! Eso no es probar las cosas con solo la propia Biblia. Así que él entregó el debate. El debate está terminado. ¿Por qué? Porque no cumplió el objetivo del debate. Él tenía que refutarme solo con la Biblia y apeló a todo lo demás menos a la Biblia. Qué interesante. Ahora, dice magia. Esto fue una tremenda, ya no sé cómo llamarle, salvajada. Una tremenda salvajada, porque él insiste, apelando al Google, a una página católica con una acepción contemporánea de presbíteros o presbúteros. Pero, ¿qué es lo que dice en el idioma original griego? Aquí está, mi estimado. Aquí tienes que ir, ¿ya? Aquí tienes que ir. ¿Qué es lo que dice aquí? Aquí está. Si no sabes leer griego, te lo leo. Ahí está. Presbúteros. ¿Qué es esto? Ancianos. No dice sacerdotes, mi estimado.
cristianos. Así que te recomiendo comprar los materiales adecuados, por lo menos una interlineal básica, por lo menos un léxico. No apeles a tus propias páginas católicas, eso es la falacia de la petición del principio y de la falsa autoridad. No sabes de lo que estás hablando, niño. Eso te pasó justamente por creerte hombre, por no quedarte con los juegos de niños y querer y pretender jugar a los adultos. Lamentablemente que esto te sirva de lección, ¿sí? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Imposición de manos. Claro que hablamos de la imposición de manos. Está en la Biblia. Esa es la sola diferencia, que ellos no pueden probar su doctrina con la Biblia. Pero nosotros sí. Ahora, según la imposición de manos, y él insiste en preguntarme quién te impuso la mano. Obviamente, mi pastor. ¿Y quién le impuso a él? Su pastor. Obviamente, porque le acabo de comprobar con la Biblia y ni cuenta se ha dado que después que Pablo fue ministrado directamente por Jesucristo, él impuso las manos a Timoteo, a Tito y ellos a los demás pastores. Según a Timoteo 2:2, mi estimado, que dice: lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Dónde dice que pasen por el cuerpo jerárquico? ¿Dónde dice que pasen por el ministerio? ¿Dónde dice que pasen por la institución? ¿Dónde? No, cada pastor está ordenando a otro pastor, como ya te lo demostré en Tito capítulo 1 también, en 1 Timoteo capítulo 5, 1 Timoteo capítulo 3, 1 de Tesalonicenses capítulo 2, Hechos capítulo 20, 1 de Pedro capítulo 5. Por favor, mi estimado, no sabes de Biblia. No te metas a hablar cosas que no sabes, ¿sí? Así que claro, los pastores imponen las manos a otros pastores después de haberles enseñado, ministrado y finalmente ordenado en el ministerio. Ahora él dice: ¿acaso Pablo no fue impuesto las manos? Pero mi estimado, escucha bien para que puedas refutar. En vez de estar aplaudiendo ahí como niño, escucha bien para que aprendas a refutar. Hechos capítulo 13, claro que Pablo recibió imposición de manos, pero yo no dije eso. Escucha bien, yo dije que Pablo no la recibió del apóstol Pedro, mi estimado. Ahora vamos a las pruebas. Hechos capítulo 13, eso, aplaude, así me gusta que aprendas. Muy bien. Hechos capítulo 13, ¿qué dice? Entonces, habiendo ayunado, ¿quiénes son los que le imponen la mano? Bueno, ellos, estos profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahén, el que se había quedado junto con Herodes el tetrarca. ¿Dónde está Pedro ahí? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Pedro? Pacatazo bíblico. Estos y la iglesia, ¿qué hicieron? Después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos. Ojo, ¿acaso le imponen las manos solamente a Saulo? ¿Acaso no le imponen también a Bernabé? Uy, pacatazo bíblico. ¿Le impone el apóstol Pedro? No le impone el apóstol Pedro. Aprende a hacer los verdaderos pacatazos bíblicos, mi estimado, porque estás todavía en pañales, lamentablemente. A ver qué más sigue. Apeló a la historia, se confundió con presbítero, que ya le demostramos que no es sacerdote. Imposición de manos, ya lo hemos respondido también. Le apeló a Hebreos 7. Y lo último, él dijo que estaba prohibido salirse del tema. ¿Pero qué tuvo que ir a Mateo 24? ¿En Mateo 24 estaba edificada la iglesia? ¿En Mateo 24 existía la iglesia, mi estimado? ¿En Mateo 24 ya había sucedido lo Pentecostés? Eso contradice la teología y el dogma católico que cree que la iglesia se funda en Pentecostés a través de ¿qué? De el recibimiento del Espíritu Santo. Ahí nace el cristianismo. Pero no, él va a contradecir las escrituras y va a decir que en Mateo 24 ya se está hablando de la iglesia. No, qué interesante esta postura. Se volvió la teología de reemplazo. Ahora, Mateo 24:44, justamente dice: por sus frutos los conoceréis. Eso habla de ustedes, mis estimados. Por sus frutos, a través de toda la historia y hasta el día de hoy, a través de lo que está haciendo ahorita en pantalla, por sus frutos te conocemos. El árbol malo da frutos malos, el árbol bueno da frutos buenos. Qué bueno. Pero ¿qué tiene que ver eso con el tema? No era comprobar con las escrituras tu pastorado. Hasta ahora ni sabemos cómo se llama su pastorado. No tienen pastorado. Y si él lo quiere aplicar al Papa, ya entregó el debate completamente, porque bíblicamente no era uno, eran varios los pastores, y te lo puedo fácilmente con las mismas palabras del apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 5. Así que estás lamentablemente totalmente acabado en este debate. Bueno, entonces él habla de Mateo 24, de los falsos mesías o anticristos que vendrán en la tribulación. No tiene idea de lo que está hablando. Se salió del tema. Él dijo que no hay que salirnos del tema, y lo primerito que hizo es salirse del tema. ¡Wow! Así que hago un repaso, porque mira, me queda tiempo de sobra, así que vas a tener que aguantarte. Vamos a hacer un repaso. Primero, nunca se probó con la Biblia que se le dé el título vicario de Cristo a ningún hombre. Nunca. Luego, no se pudo probar con la Biblia de que hay solo un pastor. Hay muchos pastores en forma plural.
Luego, 1 Timoteo capítulo 3, el capítulo 4 y Tito capítulo 1 decían que tenía que ser gobernador de su propia casa con mujer e hijos para que sea un buen cuidador de la iglesia del Señor. 1 Pedro capítulo 5 comprueba de que no había jerarquías porque el apóstol Pedro le dice yo soy un anciano juntamente con ellos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores se refiere a Jesucristo, no a Pedro. Pacatazo del mismo pontífice. Tu pontífice, el apóstol Pedro, no creía en jerarquías, no quería en institución. ¡Qué bueno! Bueno, también probamos lo de la imposición de manos. Claro que hay imposición de manos, pero ¿cuándo Pedro impuso las manos a Pablo? ¿Cuándo algunos de los apóstoles impusieron la mano a Pablo? Hemos comprobado con la Escritura en Hechos capítulo 13 que Pablo recibió imposición de manos de hombres que no tenían nada que ver con el apostolado, mi estimado. Es más, era una iglesia totalmente diferente, iglesia de los gentiles, que la iglesia de Judea no quería saber nada de ellos. Por eso en sus viajes misioneros, cuando Pablo volvió con Bernabé en Hechos 15, dice, la iglesia de Jerusalén les recibieron. Ya había una iglesia, pero esta iglesia no impusieron las manos a aquellos. Así que, ¿de qué estás hablando, mi estimado? Si la iglesia de Antioquía impone las manos al mismo Bernabé, ¿por qué razón Bernabé no recibió la imposición de manos de Pedro? Él tiene que resolver ese asunto, lo tiene que comprobar con las Escrituras. Bueno, sé que no lo va a hacer, sé que es mucho pedirle, pero bueno, igual eso para que quede evidencia. Muy bien, luego después de eso, él se salió del tema, apeló a la historia, apeló a una página católica, cometiendo varias falacias y varios anacronismos el día de hoy. Y por más que haga ademanes y se irrite y patalee y haga todo lo que quiera, lo siento mucho, usted, y es la primera vez que digo esto, pero usted ha perdido este debate. Muchas gracias. Yo no sé si quiera seguir, pero creo que si él pretende seguir, hermano, sinceramente, eso es ya un masoquismo terrible. Yo que tú, mejor toco retirada, toco una bandera en blanco y nos vamos a la casita tranquilitos. Toma tu lechita, vete a dormir y deja de estar humillando a las personas con algo que ni siquiera sabes. Así que esa es una lección que te quise dar el día de hoy para que aprendas un poquito de humildad. Así, al menos vas a poder aprender algo, mi estimado. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer preguntas y respuestas, hermanos, ¿o qué onda? Yo solamente quiero aportar algo para el hermano. Pues ahí mínimo unas tres. Perdón, para el pastor que nuevamente no entendió lo que se le dije, o sea, lo que le estábamos diciendo. Él, por ejemplo, decía, por ejemplo, escuche pastor, escuche por favor. Decía, por ejemplo, que Pablo dice que es marido de una sola mujer. Bueno, ahí habla de que en caso de que sean casados, lo hagan de una vez. Ahora, la iglesia nos está diciendo de que nosotros no nos casemos. Recordemos que en la iglesia católica hay Giovanni, dos... trata de no argumentar tú. Perdón, hay sacerdotes casados y no casados. En Occidente los sacerdotes se casan. Lo que pasa es que nosotros acá en el rito latino los sacerdotes hacen el celibato. Y pasa que el hermano pastor no está enterado. Ahora, si Pablo pues dice eso, vamos a lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios 7:8. Donde dice, este es un consejo para los que no son casados y para las viudas. Es mejor que sigan sin casarse. Mi estimado, pero no estoy debatiendo contigo. No estoy debatiendo contigo. Que yo sepa, estoy debatiendo con aquí el niño que se está rascando la oreja. No contigo, papá. Ahora estoy debatiendo con tres. Tú das argumentos que no... Ya te dijimos, por ejemplo, te explicamos. Ya te dijimos, por ejemplo, que Pedro no fundó ninguna Muy bien. iglesia. Oye, si quieres debatir conmigo, espera tu turno, no te impacientes. Después sigo contigo, no te preocupes. Giovanni, trata de no argumentes tú, nomás estamos moderando. No, perdón, no, es que ya se terminó con el debate, lo siento, oído. No argumentes tú, No sé, ustedes digan sus moderadores. Ya, O conclusos. No, ya, de hecho, ya. yo decía- Yo solamente le aclaro que el pastor ya se le explica y parece que no entiende. Está tan enfocado en Ya. Yo. Sí, él, por ejemplo, dice que tú dijiste, por ejemplo, de que Pedro... Gio. Tranquilo, Gio. A ver, chicos, lamento por esto. A ver, Gio, yo sé que te emociona, yo sé, hablando ahorita, tomando un espacio. Que el pastor, por ejemplo, que no repita lo que tú dices, por ejemplo, ya se le aclara y él vuelve a repetir que tú lo vuelves a decir como que no lo has dicho. Entonces tiene que ser O preguntas más fácil, y respuestas. Claro. hagamos algo, no sé, ¿sí? Ay, me encantan los debates. Hagamos algo, no sé ustedes qué opinan. 5 minutos o 3 minutos, digamos, de conclusión. ¿Cómo ven?
o vamos con preguntas y respuestas? Preguntas y respuestas. El pastor pregunta, tú respondes con Ya, argumentos preguntas y bíblicos, respuestas, y porque luego yo tú puse, preguntas y el pastor refutaciones. responde. Y así. Perfecto, entonces, bueno. A ver, entonces empiezo yo, pastor. Así como yo te voy a responder con Biblia, tú me vas a responder esto, ¿sí? Y posteriormente vamos con aclaraciones, ya para finalizar esto. Se puso bueno y se fue rápido, 3 horas prácticamente. Ojo, pastor, te vuelvo a preguntar, bueno, te hago esta pregunta. Tú afirmas que anciano como tal, ojo, tú afirmas que anciano como tal significa pastor y los ancianos como tal son los apóstoles. Te hago esta pregunta, ¿sí o no? ¿Sí? La pregunta es la siguiente: ¿tú como pastor haces sacrificio? ¿Sí o no haces sacrificios? Siendo ministro del Señor Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Entendiste? A ver, espérame. Pastor, ¿entendió la pregunta? Y sí lo entendí, aunque no sé qué tiene que ver con el tema, pero me pregunta si Excelente. hago sacrificios. Sí, ajá, sí, no, pero nada más la pregunta es solo si entendiste la pregunta. A ver, te voy a poner tu tiempo, aguántame. Ahora, Te ¿debo voy a decir dar solo sí o no o lo debo explicar? 3 minutos para contestar. Sí, te voy a poner 3 minutos para contestar, ¿vale? Ahí está, listo. Bueno, no es necesario tantos minutos, 1 minuto es suficiente para responderle, ¿no? Bueno, no hago sacrificios. Presento sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo, eso sí. Pero yo no hago sacrificios, porque hacer sacrificios implica hacerlo de uno mismo, uno sacrificarse. Pero lo que la Escritura dice es que nosotros podemos presentar sacrificios espirituales, sacrificios vivos, agradables a Dios. Eso sí, pero eso no sé qué tiene que ver con el tema, pero bueno, ya está la respuesta dada. Ahí se queda su respuesta, pastor. Así es, mi estimado. Ok, muy bien. A ver, digo, te voy a poner igual ahí con el pastor. Solamente 2 minutos para contrarrefutar. ¿Sale? Aguántame. Te voy a poner 2 minutos nada más para la contrarrefutación. ¿Sale? Listo. Vale. Gracias. Pastor, tú mismo dijiste que viene de los apóstoles y te voy a comprobar con capítulo y versículos sin cambiar de tema. Tú acabas de decir, en toda tu exposición me entregaste todo. Dijiste que tú vienes de los apóstoles, que te pusieron las manos, pero los apóstoles como tal hacían un sacrificio. ¿De quién? Del Cordero de Dios. Juan capítulo 1, versículo 29, el cual dice el Señor, dice Juan el Bautista. Ahí es del que yo hablaba. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Levíticos capítulo 5, versículo del 1 al 5, como del versículo 7, hacen sacrificios. ¿Para qué? Para la expiación de pecados. Ahora, te compruebo y te refuto, pastor. Me queda poquito tiempo. Con la misma Biblia, mi estimado pastor, el Señor Jesucristo, vuelvo reitero, ¿sí? Hace la orden sacerdotal. El Señor Jesucristo dice, hagan esto en memoria de mí. Una orden sacerdotal, siendo ministro de la reconciliación. Y el mismo San Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, el versículo 23 al 26, hace lo que el mismo Señor Jesucristo hizo. ¿Sí? ¿Con qué? Con el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, diciendo, esto es mi cuerpo para el perdón de pecados. Lo hizo por medio de quién? Una imposición de manos, una orden sacerdotal. Ustedes afirman, pastor, que el Señor Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote, pero tú acabas de refutar, ¿sí? Decir y afirmar que no hace sacrificios, porque el mismo Señor Jesucristo, siendo el sumo y eterno sacerdote, es eso, sumo y eterno sacerdote, se sacrificó a sí mismo bajo la especie del pan y vino, entregando su cuerpo y sangre. Pastor, no eres ministro. Dentro de la iglesia cristiana católica, apostólica y romana hay ¿qué cosas? Sacerdotes, hay obispos, hay diáconos, hay presbíteros. Así es. No se fríe. Espero tu respuesta, pastor. Adelante. A ver, ¿Que se debe responder? le va a tocar ahora al pastor hacer pregunta. A ver, le voy a poner 1 minuto al pastor para que haga su pregunta. Y ya. posteriormente vas a tener 3 minutos para responder y el pastor 2 minutos para contrarrefutar. ¿Sale? A ver, ahí va ya, el ok. minuto del pastor. Muy bien, pregunta. La iglesia primitiva tenía un solo obispo supremo con toda autoridad sobre todas las iglesias del mundo. Otra vez, la iglesia primitiva
en la Biblia, a la luz del Nuevo Testamento, tenía un solo obispo supremo con autoridad sobre todas las iglesias del mundo? Si es sí, pruébelo bíblicamente. ¿Cuál es su nombre? Si es no, entonces obviamente estará dando la razón. Pero si él dice que sí tenía un obispo designado por Cristo para todas las iglesias del mundo, tiene que probarlo con la Biblia y decirnos cuál era su nombre. Adelante, mi estimado. Perfecto. ¿Ya acabaste? Aguántame. Diego, Diego, ¿entendiste la pregunta? Sí, señor. Excelente, aguántame. Déjate, pongo otra vez el tiempo. Espera. 3 minutos para responder. Dale. Muchísimas gracias, estimado Carlos. Ojo, un obispo. Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19. Pruebas tengo, capítulo y versículo. En ese entonces, como tal, no se llamaba papa, pero era obispo como tal. Y el obispo como tal ya viene posteriormente. ¿Quién es la cabeza en castellano? La cabeza, el Señor Jesucristo. Por los 13 capítulo 1, versículo 18. Posterior a esto, tiene, digamos, el encargado de quién? De la iglesia del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 16, versículo 18, dando la autoridad a Pedro, dice, ojo, presten atención. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ojo, versículo 19, pon la lupa, pastor. Ojo, hablamos obispos, encargado de tal de la iglesia, de todas las iglesias, ¿sí? Del Señor Jesucristo como tal. Versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es el primer encargado de la iglesia. ¿Y cómo trasciende esto? Por imposición de manos. Hay que recordar que Pedro murió, y antes de morir Pedrito vino Lino, y después de Lino otro obispo, y así llegar hasta el año 107 otro obispo de Antioquía, papa. ¿Qué cosa? Se encargó de esa iglesia primitiva. Así es. Ojo, Mateo capítulo 16, versículo 19. Ahora bien, presten mucha atención. Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Vuelvo, reitero, ahí se va a acabar mi tiempecito. No, todavía me queda tiempo. Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Presten atención. Pedro es la cabeza visible de la iglesia. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Apacienta a mis corderos. 16. Volvió a decirle segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea a mis ovejas. Y lo dijo por tercera vez. Entonces Pedro es, digamos, el pastor como tal, siendo hasta el Papa Francisco. Esa es mi respuesta. Adelante. Muy bien. Como vieron, no pudo sustentar bíblicamente que la iglesia primitiva... Aguántame, pasar. Oye, ¿qué pasó? Te pongo tiempo, te voy a poner igual 2 minutos para que lo puedas contrarrefutar. Aguántame. No quite la emoción, pues. 2 minutos, listo, adelante, pastor. Muy bien, me quitan la emoción del momento, hermanos. Bueno, él no pudo demostrar bíblicamente que la iglesia primitiva en su totalidad tenía un solo obispo. En la práctica, él fue anacrónicamente a los evangelios, Pedro, sí, te daré las llaves, sí, bla, 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 el mismo cuento de siempre, y no puede comprobar con el libro de los Hechos, con las epístolas, que había un sumo pontífice para toda la iglesia. Además, miren cómo la Biblia lo va a refutar. Miren, todos escuchen despacito. Hechos capítulo 15, ahí está.
el primer concilio, si Pedro era el sumo pontífice, la gran pregunta es, mi estimado, ¿por qué no presidió este concilio? ¿Por qué lo hizo Jacobo? Mira, dice entonces, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Y él comenzó a contar las cositas, citó las escrituras y en el verso 19 Jacobo dice, por lo cual yo juzgo, dice Jacobo, que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las, ya saben todo lo demás. ¡Wow! Y mira lo que dice el verso 22 como respuesta. Entonces, ¿pareció bien a quiénes? A los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. ¿Quién determinó esto? ¿Quién juzgó? ¿Quién presidió? ¿Quién tuvo la conclusión de este concilio? Jacobo y no Pedro. Pacatazo bíblico, mis estimados. Pacatazo bíblico. Así se les enseña a estos muchachitos que apenas están aprendiendo a leer. Además, hay algo más. Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Uy, porque el mismo Pedro, que ellos dicen, es nuestro pontífice, él nos tiene que decir algo. ¿Recuerdan que les leí el capítulo 5? Ahora miren lo que dice, nuestro amado hermano Pablo en su segunda carta, los ha escrito en todas sus epístolas. Antes de Pedro ya había escrito Pablo a todas las iglesias en general del mundo, de la diáspora. Así que, pacatazo, refutado. Tiempo. Te pasaste de segundos. Ok. Sí, ok. Te toca, Diego, hacer tu pregunta. Te voy a dar igual un minuto para que hagas tu pregunta y ya. Después le pregunto al pastor si la entendió y luego ya. Pasaste de segundo. Tiene 3 minutos y tú 2 para contar resultados, ¿sale? Adelante. Gracias. Pastor, presta mucha atención. Te voy a hacer una pregunta que te hice al principio. Ojo, pastor. ¿Cuál es tu iglesia a la que tú perteneces y si esta tiene jerarquía y magisterio? ¿Sí? ¿Quién fundó tu iglesia y quién te impuso a ti las manos? ¿En qué año? Creo que fueron 3, ¿no? A ver si lo puedo contestar. Pastor, ¿sí entendió la pregunta? Ajá, claro que sí. Sí, permítame, te voy a poner igual los 3 minutos para que puedas contestar y después 2 minutos para que Diego pueda contrarrefutar. A ver, 3 minutos. Dale, pastor. Muy bien, muchas gracias por tu amabilidad. Ahora, vamos a la Biblia, por supuesto, mi respuesta tiene que ser bíblica. Él me dice, ¿cuál es tu iglesia? Por supuesto, la iglesia mía es la iglesia apostólica y profética establecida con el fundamento de la piedra angular, que es Jesucristo, desde los apóstoles y profetas. A ver, 1 Corintios capítulo 3, verso 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es el chiste de este versículo, de esta situación? Es que cuando Pablo dice esto, no había fundamento en Roma, no había sede en Roma. Pero ¿qué dice? Ya nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿qué? ¿Pedro? No, es Jesucristo. Ahora, corroboramos con la escritura, Efesios capítulo 2. Vamos a Efesios capítulo 2 y mira lo que dice el verso 20. Memorízalo bien. Pon la lupa ahí, pon tu lupita. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Dónde dejas a los profetas, mi estimado? Ahora, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? No Pedro, Jesucristo mismo. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos dice el mismo apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, creo que no han leído. No han leído al apóstol Pedro. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pedro? Primera de Pedro, capítulo 2, dice así, verso 5, vosotros sed edificados como casa espiritual, como piedras vivas. ¿Qué dice? Por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión
la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él, no en mí, dice Pedro, en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él, precioso, pero para los que no creen como ustedes, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Bueno, ahí Pedro nos dice, el mismo Pedro, su papá, nos dice que no él no era el fundamento, él no era la piedra angular, lo era Jesucristo, lo dice una y otra vez, también lo dice en el libro de los Hechos. Pablo también repite la misma idea. Así que, ¿dónde está el fundamento de mi iglesia? Por supuesto, en Jesucristo. Mi iglesia es la iglesia apostólica y profética del Nuevo Testamento, establecida por Cristo a través justamente de este fundamento que es Jesucristo mismo, y fue ordenado por los pastores bíblicos, debidamente ordenados también el 7 de diciembre del año 2014. Gracias, mis estimados, así da gusto hablar con las Escrituras. Aquí él no va a poder demostrar nada con Biblia. Cita la tradición, cita la patrística, cita los concilios, cita su magisterio, pero ¿cita Biblia? No cita Biblia, y menos la usa bien, siempre la tuerce y la saca de contexto. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que tiene que decir. Paso ahora con mi pregunta. Adelante. Ok, espérame, Diego, contrarrefutas 2 minutos y pues ahorita la siguiente pregunta del pastor. ¿Vale? Te voy a poner entonces 2 minutos para la contrarrefutación. Hermano Ido, ya mismo me toca ir a una reunión para planificación de la Semana Santa. Ya mismo, todavía no. Ya en cuanto sea de irme, me retiro, por favor. Hasta eso ya queda con el hermano Carlos, pero todavía no me voy. Gracias, Todavía no. Ok, sí, gracias Diego por avisar. Ahora sí, Diego, te doy tus 2 minutos. ¿Sale? Dale. ¿Qué Tu dice? micrófono. ¿Qué dice? Diego, tu micrófono. Tranquilo, no te micrófono refutes apagado, solo, hermano, hombre, Diego, tu tranquilo. micrófono. Gracias, estoy emocionado. Pastor, te acabas de refutar tú solito. ¿Por qué acabas de afirmar en 3 minutos que tu iglesia viene de Cristo? Y solito acabas de refutar, te tomaste una pistola y disparaste en el pie diciendo que tu iglesia se fundó el 7 de diciembre del 2014, cuando la iglesia verdadera lleva alrededor de 2000 años de edificación. ¡Pácata! Pastor, es así como se le cae la mentira. Ojo, te tengo la sorpresa guardada para ratito. Pastor, ojo, presta mucha atención. La iglesia verdadera del Señor Jesucristo se edifica sobre Pedro y no sobre el pastor Jonathan el 7 de diciembre del 2014. Cayó la trampa. Lo cual en la iglesia apenas va naciendo. ¿La iglesia de quién? De don Pastor Jonathan con J. Pongan la lupa, solito se refutó. La iglesia de Cristo como tal se edifica sobre Pedro. Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19. Juan 21, 15, 17. Hechos capítulo 1, versículo 13 a 14. Hechos capítulo 2, versículo 14. Pastor, te acabas de refutar solito, pastor. Su pañalito, su pomadita y su talquito y su pañal y a dormir y un beberón tremendo y tómala. Pastor, solito, te jodiste. Solito. Ahí está. Y va la pregunta del pastor. ¿Es en serio? A ver, ahora sí. Ahora sí. Ay, ¿Tu Dios pregunta, mío. Diego? Vale. La pregunta Pastor. de Diego para el pastor. A ver, espérame. ¿Quién seguía? Sí. No, tú ya contestaste. Tú preguntaste, el pastor respondió y tú... Ahora, tú vas a preguntar. Tienes 1 minuto para hacer tu pregunta. El pastor te responde. No, mentira. No, va al revés. Mentira. Diga el El pastor te va a preguntar. El pastor tiene 1 minuto para preguntar. Diego responde y contrarrefutas. ¿Sale? 1 minuto. Dale, pastor. Perfecto. Muy bien. Escucha bien mi pregunta, por favor, para que después no estés levantando muñequitos de paja diciendo cosas que yo no he dicho. Muy bien. Ahora, dice la siguiente pregunta. Mira, ¿estableció Jesús un sacerdocio ministerial exclusivo? Y ojo, escucha bien. Y separado del resto de los creyentes, ¿estableció Jesús
un sacerdocio exclusivo y separado del resto de creyentes a la luz del Nuevo Testamento? Cítame por favor el capítulo y el versículo, si acaso tu respuesta es que sí o si tu respuesta es que no. Estableció Jesús un sacerdocio ministerial exclusivo y separado del resto de los creyentes. Por favor, adelante con tu respuesta, pero por favor atiende bien la pregunta. Diego, ¿entendiste la pregunta? Sí, señor, por supuesto. Ah, bueno, sí, excelente, aguántame. Aguántame, déjate, pongo el tiempo. 3 minutos para responder. Bueno, gracias. Señor don pastor evangélico. Claro que sí. El Señor Jesucristo Hola, Toro. hizo sacerdotes ministeriales. Vuelvo, reitero. Mateo, capítulo 26, del 26 al 28. Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20. Claro que sí. Lo cual, Hebreos, capítulo 9, desde el versículo 1 al 15, habla de qué? De otro sacerdocio. ¿De qué? Del sumo y eterno sacerdote. Hebreos, capítulo 7, versículo 11 y 12. Sí. Por supuesto que sí. ¿A modo de quién? A modo de Melquisedec. Ahora, lo que tú dices, que claro, por supuesto que el Señor Jesucristo, por medio de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pastor, tus preguntas son de kinder, pastor. Pensé que tenías algo más, pero no tienes nada, pastor. Primera de Pedro capítulo 2, ahí dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo, ¿qué nombre le pondremos? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice, ojo, haciendo diferencia, pastor, con la lupita. Añeñe mi muñeco, añeñe dice, mas vosotros sois linaje escogido, ojo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, los cristianos católicos, somos sacerdotes laicales, no ministeriales, puesto que el ministro lo dio el Señor Jesucristo. Juan capítulo 20, pastor, del versículo 19 al 23. Háganlo, ojo, así como envió el Padre, así que yo también los envío. Recibid al Espíritu Santo, lo que le perdoné los pecados le quedan perdonados. Y mismo Pablo, como bien te dije, pastor, hizo lo mismo que los apóstoles, que el mismo Señor Jesucristo, diciendo ministeriales. Por eso te dice la primera pregunta, que si tú hacías, ojo, sacrificios. No, yo estoy muy seguro de mi fe y yo no hago sacrificios. Pues el mismo Señor Jesucristo estableció sacerdocio, el Cordero de Dios, e inclusive esto se ve desde el Éxodo, mi estimado pastor. Hay que ponerse a estudiar y no hablar tonterías, porque si no, llega Don Torito Junior y le va a dar unas palmadas en las pompis para que se calme, se eduque, le dé su biberón y su chupón y sus nalgaditas y le más gusto. Adelante, pastor. A ver, aguántame, pastor, te doy tus 2 minutos. Hasta la risa le copia a Toro. Adelante, pastor. Muy bien. Bueno, como todos vieron, este niño ni siquiera sabe hablar ni expresarse y mucho menos sabe leer. Primera de Pedro, capítulo 2, versos, el mismo pasaje que él citó lo refuta. Vosotros, ¿quiénes vosotros? Pedro le habló a la iglesia del Señor, al grupo de los creyentes en todo el mundo de Asia de aquel entonces. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, lo mismo que Pablo dijo de la iglesia en Efesios capítulo 2, verso 21, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de... Ahora, ¿acaso esto lo ofrece solo un grupo jerárquico, un clero y los demás son laicos? Mentiroso. Acá dice que toda la iglesia, todo el pueblo ofrece estos sacrificios. Mira, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo, mi estimado. Ahí están los laicos que tanto quieres. Pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
¿Quiénes son los sacerdotes? Todos los creyentes. Apocalipsis capítulo 1, versos 5, 6. ¿Qué dice? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Ahora, ¿qué va a decir? ¿Solo a los de jerarquía? ¿Solo al clero? No, a todos. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Apocalipsis 5, 9 al 10. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje. Mira, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿A quiénes? A todos los redimidos. Hebreos capítulo 10. Aquí tenemos libertad, dice hermanos, no dice clero, no dice obispos, no dice ancianos, sino hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su sangre, acerquémonos con corazón sincero. Pacatazo bíblico, refutado. Gracias. Gracias. Victoria, victoria, victoria. Me toca mi tercera pregunta, Ok, ¿verdad? sí, a ver. Aguántame, te doy tu minuto. Gracias por para aplaudirme, tu pero no pregunta. es para tanto. Sí, a ver, una pregunta. A ver, dale, Diego. Va. ¿Qué va a Gracias, seguir? Carlos. Tranquilo. No, que ya me refutaste. ¿Va a Presta seguir, en mucha serio? atención, don pastor. Pero qué masoquista, evangélico. ya adelante, adelante. Sí, ojo, ya la puerca torció el rabo. Pastor, escucha bien la pregunta. ¿Cuál es la diferencia de Mateo 16:18 que habla de roca? Efesios 2:20 dice piedra angular. ¿Por qué en Mateo 16:18 dice que el Señor Jesucristo es la roca y luego dice que piedra angular? Afirmando que Mateo 16:18 se refiere al Señor Jesucristo como la roca. ¿Por qué le cambia Efesios 2:20 como la piedra angular? ¿Por qué lo cambia ese nombre? Si hace referencia a Mateo 16:18 y afirma que roca es el Cristo, y Efesios 20 dice que es la piedra angular. ¿Por qué lo cambian? ¿Cuál es la diferencia? Adelante. Pastor, ¿entendió la pregunta? No entendí ni Michi, mi estimado. Creo que ni él se entendió. Ok, Diego, por favor repite la pregunta porque no se entendió. Ok, perfecto. Con muchísimo gusto. Te voy a dar otra vez el minuto para que vuelvas a hacer la pregunta. Dale. Ok, perfecto. Pastor, ustedes afirman, escucha, voy a dar una pequeña explicación. Pastor, ustedes afirman en Mateo 16:18 que él edifica sobre sí mismo, el Señor Jesucristo, su iglesia sobre sí mismo. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia de la roca, ¿sí?, de Mateo 16:18 y en Efesios 2:20, ¿por qué llama piedra angular? ¿Cuál es la diferencia de Mateo 16:18 y Efesios 2:20? ¿Cuál es esto? Espero que se haya entendido un poquito mejor. Adelante. ¿Cuál es la diferencia entre roca y piedra angular? ¿Eso es lo que me está diciendo? Te lo explico otra vez. Me quedé seguro. Sí, ¿verdad? No, confírmame. ¿Me estás preguntando la diferencia entre roca y piedra angular? ¿Es la pregunta, Diego? ¿Así? ¿Cuál es la diferencia entre piedra y roca angular? ¿Sí? ¿Así es la pregunta? Te puedes decir que sí, ¿verdad? pero... sí. ¿Correcto? Sí. Ok, Pastor, ¿quedó claro? Ya, ok. ¿Pastor, quedó clara la pregunta? Muy bien. A ver. Bueno, eso Sí, depende quedó de, clara, eso ¿verdad? depende del enfoque, pues, mi estimado. Eso depende mucho del enfoque. Porque vamos a hablar en qué sentido, gramatical, filológico, vamos a hablar en el sentido del contexto histórico, cultural, en qué sentido quiere que le explique la diferencia. O sea, cuando él trata de decir, acá hay una roca y hay una piedra angular, me parece que está tratando de decir, oye, entonces hay dos piedras diferentes. Pero la pregunta es, ¿dónde se dice en el Nuevo Testamento que Pedro es puesto como roca de fundamento de la iglesia? Eso no se dice en ninguna parte. Pero sí puedo encontrar lo diferente en cuanto a Cristo Jesús. Por ejemplo, ya cité Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, ¿pero por qué ahí se añade el concepto de piedra del ángulo? Porque ahí Pablo está hablando de un edificio, mi estimado. Y cuando está hablando del edificio, obviamente el fundamento era puesto por una gran piedra angular. ¿Y qué tiene que ver eso? El concepto sigue siendo lo mismo. Hay una roca sobre la cual establecerse, porque Cristo Jesús, por ejemplo, después del Sermón del Monte, dijo, aquel hombre que crea mis palabras, o oye mis palabras y las hace, le compararé con alguien que edifica su casa sobre la roca.
Ahí está, ahí no dice piedra angular, pero dice roca, mi estimado. Así que pacatazo bíblico otra vez. No sé a qué va su pregunta, pero no tiene ningún sentido el hecho de que haya una diferencia de palabras cuando el concepto se mantiene. Cristo sigue siendo el fundamento, si no, 1 Pedro 3:11, porque ya no dice roca ni piedra angular, simplemente dice fundamento. Así que ya desde ahí ya está totalmente pacateado. ¿Te queda 1 minuto 30, pastor? ¿Y te quedas o...? Sí, ahí nomás no es necesario, ya está pacateado. Ok, excelente. Diego, tienes 2 minutos para contrarrefutar, ¿sale? Vale. A ver. 2 minutos. Pues empiezan a partir de ya. Vale, gracias. Carlos. Ojo, pastor. Te hice la pregunta clara. ¿Cuál es la diferencia entre roca y piedra? Puesto que ustedes mismos afirman que en Mateo 16:18 dicen que el Señor Jesucristo edifica sobre sí mismo su iglesia, llamándole roca, pero le cambian en Efesios 20 piedra angular. No me supiste dar la explicación teológica y bíblica, pastor. Me sorprende que eres pastor y don pastor no me pudo responder. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Simple, que roca y piedra es lo mismo, simple, sencillo. Ahora, para los protestantes, ¿sí? Que dicen allá, creo que dicen en griego, no me acuerdo, no sé griego, discúlpenme. Hablan de hacer diferencia, de cefas, algo así. Pero, no, dicen otra cosa. En Juan capítulo 1, versículo 42, el Señor Jesucristo llama cefas, que significa piedra, que significa roca. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. La diferencia es nada más y solamente que el Señor Jesucristo es la piedra angular y roca y piedra es lo mismo. Que primero está Pedro, que está el Señor Jesucristo y luego Pedro. ¿Por qué roca y por qué piedra? La diferencia es porque el protestantismo, sí, la Reina Valera de las ciudades bíblicas como tal protestantes le cambian ese nombre. ¿Para qué? Para querer opacar la doctrina católica. El pastor no sabe ni por qué dice roca y por qué dice piedra y se fue por la tangente. Roca y piedra es lo mismo, pastor, por si no lo sabías. La diferencia es que el Señor Jesucristo, no importa, ¿sí?, que sea roca, sea piedra. Piedra del ángulo del Señor Jesucristo y luego sigue Pedro, ¿sí? Y no hay diferencia en ese aspecto porque es del mismo material, material y mineral. Pastor, ya con eso se acabó. No, falta tu pregunta. ¿Alguien se acabó, verdad, Carlitos? Sí. Tranquilo, falta mi última pregunta. A ver. ¿Otra vez? Última pregunta, pastor. Claro, tú empezaste, mi estimado. No, porque tú contrarrefutas. Te toca el pastor. A ver, 1 minuto, pastor, para su pregunta. Diego responde en 3 y pastor refuta en 2. ¿Sale? Adelante. Muy bien. Por favor, una vez más te pido, escucha bien para que no estés diciendo cosas que yo no digo. Está quedando grabado, mi estimado. Por favor. Ahora, mi pregunta es, a la luz del Nuevo Testamento, ¿los creyentes pueden acercarse directamente a Dios a encontrar misericordia y perdón en Él sin necesidad de un mediador humano? Otra vez, a la luz de la Biblia, a la luz del Nuevo Testamento, ¿puede un creyente o los creyentes de forma general ingresar directamente a la presencia de Dios a encontrar misericordia y perdón sin necesidad de un mediador humano? ¿Sí o no? Si es sí o no, responde con citas bíblicas, por favor. Adelante. Ok. Bueno, a lo que le quedan 10 segundos, cambió de tema. ¿Estás de acuerdo, Carlos? Aguanta, Diego. Es el mismo tema, mijo, es el mismo tema. Sí. A ver, aguanta, Diego. Sí, a ver. Le pongo tus 3 minutos para responder, por favor. Y ahorita le pongo al pastor sus 2 para refutar. ¿Sale? Adelante, Diego. Vale, gracias. Gracias, Carlos. Ojo, pastor, cambiaste de Cambio de tema. tema, dice. Con mediador e intercesiones. Tú solito te acabas de refutar cambiando de tema. Pero te lo explico, te lo respondo. No puedes ir directamente a Dios, no, puesto que el Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, no vino Murió. directamente como hombre, no. Necesitó de una mediadora, de una intercesora, ¿cuál se llama María? Pero eso es tema aparte. Ahora, vamos con 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, ojo.
Vuelvo y reitero, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Pastor, ya no tienes nada con qué refutarme. Y esto hace, ¿por qué? Porque no sabemos más que decir. Y como cambió de tema, bueno, ya no tengo nada más que decir y cambio de tema. Simple. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Instrucciones sobre la oración para oreja. El versículo 1. Dice San Pablo que tanto amas y tengo más ejemplos, pastor. Pon la lupa. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, rogativas, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 3. Pastor, ¿por qué es hacer bueno? ¿Podemos interceder unos por otros? Por supuesto que sí. Igual forma la afirma Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, Job capítulo 5, versículo 1, Santiago capítulo 5, versículo 14. El cual quiere, 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4. Te lo dedico, pastor. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 5. Pastor. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. El versículo siguiente, el versículo 6, pastor. Te la dedico con mucho amor. Te la dedico. Ponle un dulce, un caramelo sabor de chocolate de fresa o café. Disfrútalo, gózalo. Viene la respuesta teológica y bíblica porque es mediador. El cual se dio a sí mismo, el cual se dio a sí mismo y rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Subrayar que dice, ¿qué cosa? El cual se dio a sí mismo, mediador. Y cambiarse de tema con intercesión de los santos, mediador. Gracias, adelante. ¿Ya puedo terminar esta Excelente, masacre? muy bien. Sí, a ver, espérame, pastor, aguántame. Dale 2 minutos, dale, pastor. Yo cambié de tema. Si no es él mismo que dijo que obispo era sacerdocio, no dijo que su apostolado era sacerdocio, no dijo que los apóstoles ofrecen sacrificios, no dijo que eran mediadores e intercesores. Entonces, ¿dónde está el cambio de tema, mi estimado? Refutado por él mismo. Ahora, él dijo que la Biblia dice que no, pero cita un pasaje que prueba todo lo contrario, o sea, se refutó a sí mismo con la Biblia. ¿Qué hago yo ahora? Bueno, voy a cerrar con otro pasaje, porque la Biblia tiene abundantes de pasajes. Hebreos capítulo 4, verso 14 dice, paren la oreja y pongan la lupa. Hebreos capítulo 4, verso 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, uno, no dice varios, dice un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, ahí, ponga la lupa. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Dónde? ¿A tu sacerdote? No, al trono de la gracia. Él pensó que estaba hablando de intercesión de los santos. No, mi estimado, estaba hablando de tu mediador, de tu sacerdote. Acá dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué interesante, porque uno ingresa al mismo lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, al trono de la gracia, por medio de un sacerdote. No, directamente, confiadamente, porque está revestido de Cristo Jesús. En el siguiente capítulo dice, ¿por qué? Porque Cristo ingresó como sumo sacerdote, como precursor. Así que, mi estimado, ahí está. Fue un tiempo bonito, gracias por invitarme a debatir. Creo que esto ha servido para demostrar que no solamente tú te falta mucho por aprender, sino que la teología católica no es bíblica, ¿no? Gracias, mis estimados. Tiempo. Okay. Gracias, pastor, por su visita. Bueno, ahora sí. Despídense de su audiencia, entonces. Despídete, pastorcito. Tómense el tiempo. Ya está, no te preocupes. No, ahora nos damos la mano, no te preocupes. Sí, no pasa nada.
¿No te vas a despedir? ¿O te vas a quedar? Claro, no te preocupes, tranquilo. Bueno, mis estimados, me despido. Gracias a todos, gracias por habernos escuchado en este tiempo. Que Dios los bendiga. En cualquier momento ahí dispuesto a charlar, a conversar también. Así que nos vemos, nos vemos. Hasta luego. Bueno, mis hermanos. Gracias, Con el pastor, por su visita. Gracias, pastor. Bienvenido. Ujú. Mándeme. Sí.